Vamos a estudiar el capítulo 13 del verso 1 al verso 9 de la carta a los Hebreos. Yo le he titulado a este tema Viviendo en amor, en contentamiento y en aprendizaje de la palabra. Dice Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. El autor, luego de mostrar que sí se puede vivir por fe por medio de los ejemplos de los que vivieron por fe, nos llama a correr la carrera en el capítulo 12 hasta alcanzar la meta. Él dice que no debemos de caer en el riesgo de salirnos del ámbito de la gracia, menospreciando lo espiritual por buscar lo terrenal y pasajero. No dejen de alcanzar la gracia de Dios como le pasó a Esaú. El autor nos enseñó que el nuevo pacto nos ha otorgado acceso a Dios en presencia de los que se reúnen para la aclamación festiva de su dignidad. Los cristianos, al venir a Dios, vienen a Él como el juez de todos que los ha justificado, como aquel de quien Israel se sintió alejado en el monte Sinaí y huyó, pero nosotros nos encontramos con Dios en una manera diferente, en una asamblea gozosa, junto a ángeles, junto a los hombres y mujeres fieles de Dios bajo ambos pactos y junto al mismo Jesús, que es el mediador del nuevo pacto, que intercede por nosotros y que ha derramado su sangre sobre nosotros. La obra sumo sacerdotal de Jesús en su muerte y exaltación ha asegurado que podamos tener esta relación viva con Dios que cumple las promesas del nuevo pacto, y esa relación es parte de la garantía de que seremos al final trasladados a la presencia real de Dios en la ciudad celestial. El autor también nos recordó al final del capítulo 12 que ese privilegio de pacto exige fidelidad y obediencia. La entrada a la ciudad está condicionada en última instancia al reconocimiento de nuestras obligaciones dentro del pacto como una respuesta y una adoración agradecida. Tenemos un estatus privilegiado porque podemos acercarnos a Dios como el pueblo del nuevo pacto, pero como consecuencia también tenemos una mayor obligación de atender su voz, esa voz que está hablando a través del Hijo. El autor terminó el capítulo 12 recordándonos que todo lo movible será removido, que todo lo temporal será consumido por el fuego, y que solo la palabra de Dios y las acciones que realicemos en obediencia a esa palabra quedarán de pie el día del juicio y permanecerán para siempre. De esa manera nos ayuda a aclarar el entendimiento de esas repetidas exhortaciones a la fidelidad y de esas advertencias contra la apostasía, contra el apartarnos que han aparecido en toda la carta, para llegar a esta culminación en esta advertencia final y urgente, que lo que nos dice básicamente es: el juicio final está cercano, no lo olvidemos. No escuchar lo que Dios está hablándonos puede ser catastrófico, es el mensaje. Pero por otro lado, se recuerda el llamado del capítulo 6. Estamos llamados a avanzar hacia la madurez, y la madurez es ese nivel en el que toda nuestra vida se convierte en una expresión de adoración a Dios. Él nos dijo en el 12:28 que la adoración auténtica proviene de una respuesta agradecida a los privilegios del nuevo pacto, en temor y reverencia a Dios, también entendiendo lo que ya tenemos y también buscando el recibir ese reino inconmovible y el disfrutar ese reino inconmovible que hemos recibido a la luz del día del juicio.
En el capítulo 13 que vamos a estudiar hoy, el autor nos va a pasar a explicar cómo podemos ofrecer a Dios ese servicio aceptable, reverente, ese servicio en temor y reverencia del que él nos acaba de hablar en el 12:28. Este pasaje no está desconectado, sino que él termina diciendo, así que ofrezcamos a Dios un servicio en temor y reverencia, en agradecimiento, recordando que Él es fuego consumidor. E inmediatamente dice, permanezca el amor fraternal. Vamos a ver 3 puntos en el tema de esta noche. De los versos 1 al 4, el llamado es a vivir en amor. En los versos 5 y 6, el llamado es a vivir en contentamiento. Y en los versos 7 al 9, el llamado es a valorar la predicación fiel de la palabra y vivir en aprendizaje de esa palabra. Empezamos en el verso 1, Hebreos 13:1 empieza diciendo, permanezca el amor fraternal. Permanezca es la palabra continúe, permanezca es algo que ya hay, que ya se ha manifestado, que ya existe, pero que se está debilitando y debe de ser fortalecido para permanecer. En Hebreos 10:32 al 34, el autor nos mostró que en algún momento en el pasado, este grupo de creyentes sostuvo una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Algunos de ellos fueron perseguidos, otros fueron despojados de sus bienes, otros fueron encarcelados, pero la comunidad se mantuvo unida y mostraron solidaridad entre ellos porque ellos estaban conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente en los cielos. Solo que en esta situación ellos ya vivieron y ya se ha manifestado el amor fraternal, se manifestó la hospitalidad, se manifestó la identificación con los presos y los sufrientes, se manifestó la indiferencia a las posesiones materiales y la confianza a Dios en medio de la hostilidad. Y ahora nos hace un llamado a que todo esto permanezca, todo esto ya ellos lo vivieron al inicio de su vida cristiana, pero con el pasar de los años, el primer amor se ha enfriado, las manos se han debilitado, las rodillas se han debilitado también, han dejado de correr. Entonces es un llamado a recordar cómo se ve en el día a día esa adoración. Lo primero que vemos es amor fraternal. Amor fraternal incluye todo lo que vamos a ver en los primeros versículos, pero en realidad la palabra que se traduce amor fraternal es la palabra griega Filadelfia, que caracterizaba al amor entre hermanos. Se refiere a la cualidad del amor que une una familia, hermanos, padres, hijos, pero que también que une a la comunidad de fe como hermanos y hermanas. Vayamos a Mateo 23:8. Pero nosotros no queráis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice, ustedes son hermanos. Lo que Jesús nos está enseñando es que la filiación entre los que seguimos a Jesús es tan fuerte o aún más fuerte que la misma filiación y relación que tenemos con aquellos que nacieron de nuestro mismo padre y madre. Ustedes son hermanos, nos dice el Señor, y por eso la manera común en que nos llamamos los cristianos es hermano y hermana. En las cartas es muy usada la palabra hermano, y en los primeros siglos hubo gente que se extrañaba de cómo los cristianos se llamaban hermanos entre ellos y realmente tenían esa solidaridad que caracteriza a los hermanos. Esta visión de vernos como hermanos hace que pensemos y sintamos como un cuerpo, como una familia. Es un amor que compartimos con aquellos que forman parte de nuestra misma identidad. Nuestra nueva identidad en Cristo es ser parte de la familia de Dios, y lo que nos da identidad es no solamente el Padre que nos adoptó, sino también los otros hermanos que Dios ha adoptado dentro de la misma familia. El sentido del amor fraternal es llevarte a ver al otro creyente como hermano, aunque no sea de la misma denominación, ni de la misma iglesia, ni de la misma congregación. Somos hermanos. Vayamos a Juan 13:34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Por qué? Porque el mundo va a conocer que ustedes son mis seguidores cuando sea evidente que se aman los unos a los otros. Eso es algo bien, bien claro. Miren, hermanos, realmente hay un llamado a amarnos. Parte de vivir el evangelio es amarnos los unos a los otros. Por causa del tiempo, voy a citar Romanos 12, después de explicar todo el evangelio, Pablo dice, por esas misericordias de Dios que les expliqué que vienen en el evangelio, preséntense a Dios como sacrificio vivo. Y luego dice, ¿de qué manera? No pensando más alto de sí mismo de lo que debe pensar, sino que reconociendo lo que Dios ha dado a cada uno. Dios le dio un don a cada uno, úsenlo para edificación de los demás en el verso 6 y luego empieza en el verso 9 a hablar del amor. El amor sea sin hipocresía, sean afectuosos unos a otros con amor fraternal, y es la misma palabra en Romanos 12:10, que sigue diciendo, con honra dándoos preferencia unos a otros, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, perseverando en el sufrimiento, orando los unos por los otros, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y vemos cómo dentro de las características del amor fraternal está el afecto, está la oración, está el servicio, está el ánimo, está la hospitalidad, está el tener cuidado de las necesidades. Y el autor aquí va a repetir algunas de las cosas de las que Pablo también menciona como importantes en esa expresión. Es una adoración a Dios, la adoración va para Dios, pero se manifiesta en servicio a los demás, se manifiesta en amor a los demás. En la medida que yo adoro a Dios, amo más a mi hermano. Están conectados. No puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. Esto es algo que la Biblia nos deja bien, bien claro. De hecho, Pablo le escribe a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10 y les dice, en cuanto al amor fraternal no tengo que enseñarles nada más porque ustedes se aman los unos a los otros, pero les insto que abunden más en ello. O sea, siempre podemos crecer y siempre podemos abundar en amor. Hermanos, el amor genuino es incondicional y muchas veces sacrificial. Estamos acostumbrados, como decía Jesús, amamos a los que nos aman, saludamos a los que nos saludan, invitamos a los que nos invitan y hacemos muchas cosas en reciprocidad. Eso no es de lo que el autor está hablando necesariamente. El verdadero amor no busca lo suyo, el verdadero amor no busca algo a cambio, el verdadero amor no tiene la condición de te invito porque después me vas a invitar y entonces, no, el verdadero amor entrega dando sacrificialmente, dándolo todo sin esperar recibir. 1 Corintios 13, Pablo habla del amor y habla que sufre, que cree, que soporta, que espera, que no se goza de la injusticia, pero hay un momento donde él llega y es algo bien interesante porque en el 13:11 él menciona cuando yo era niño, hacía las cosas de niño, pero cuando maduré, cuando alcancé a la madurez, y es interesante porque lo que él está tratando de decir es el amor se vive cuando llegamos a una etapa de madurez. Entonces, crecer en el amor también tiene que ver con este avance hacia la meta, con este avance hacia la madurez. Es algo clave entender esto. Hermanos, el amor que cuida de otros. ¿Por qué Pablo dice cuando yo era niño? Porque un niño no cuida de nadie más. Un niño está interesado y ocupado solo en sí mismo. Pero cuando fui adulto, el adulto se caracteriza por cuidar de los niños, por cuidar de otros, por cuidar de la pareja. Verso 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Al mencionar hospedaron ángeles, aquí se está refiriendo a Abraham y a Lot, que recibieron a varones sin saber que eran ángeles. Al tiempo del Nuevo Testamento en el que fue escrito la carta, miren hermanos, una de las cosas que ayudó grandemente a la expansión del evangelio fue la disposición de muchos creyentes de hospedar a otros. En el tiempo del Nuevo Testamento, las posadas no eran lugares adecuados para los creyentes, eran lugares donde abundaban las borracheras, la prostitución, no existían los hoteles como hoy.
Por eso leemos a Pedro siendo hospedado en la casa de Simón el curtidor, a Pablo estando en la casa de Judas, a donde lo fue a visitar Ananías, a Pablo estando en la casa de Jasón, de Gayo, de Priscila y Aquila y de muchos otros. Entonces, muchos maestros itinerantes, los mismos apóstoles, muchos misioneros y muchos refugiados de la persecución se apoyaban en las comunidades y en las redes del cristianismo para encontrar refugio y provisión. Quiero que vayamos a Tercera de Juan, del 5 al 8. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. De esta carta es famoso el versículo: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pero ¿cuál era la evidencia de que el alma de Gayo estaba prosperando? Que él practicaba el amor fraternal, específicamente la hospitalidad. Él hacía por los hermanos y recibía aún hermanos que no conocía, que eran extraños, pero que obviamente llegaban a él porque él era creyente. Y cuando estos hermanos llegaban a darle su informe al apóstol Juan, le decían: Gayo, qué amor el que tiene, cuánta hospitalidad tiene, y nos ayudó a proseguir nuestro viaje, nos dio recursos, nos animó, oró por nosotros de alguna manera. Entonces ellos salieron, dice Juan, por amor al nombre. Ellos salieron para predicar el nombre de Cristo y no querían aceptar nada de los gentiles. Ellos no eran ministros itinerantes en busca de dinero. Entonces, qué bueno que tú los estés apoyando, que tú los acojas, porque debemos de ser colaboradores en pro de la verdad. Hermanos, hoy nuestras sociedades han cambiado y de alguna manera hay que entender que tal vez no tenemos la misma capacidad o la misma libertad de aceptar a extraños, a desconocidos, a misioneros, pero el punto es mostrar el amor con aquellos que están buscando el avance del evangelio. Miren, hermanos, algunos entienden que ahora la hospitalidad moderna es que abro las puertas de mi casa para que vengan los hermanos a comer, pero luego en la casa del otro hermano y todo, y en parte sí, pero se queda corto, porque el problema, digamos, con eso es que sale un poco de lo que Jesús habló. Jesús dijo: cuando ustedes invitan a los que después los van a invitar, no hay mucha recompensa ahí. Lo que aquí nos está mostrando y la manera de traerlo a nuestro tiempo no se refiere a algo donde estemos buscando nuestro propio beneficio o placer, sino donde estamos ayudando a otros que están trabajando en la expansión del reino. Quiero que vayamos aquí a Lucas 14, del 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Lo que Jesús está diciendo no es que no invitemos a nuestros familiares y a los hermanos de la misma iglesia. Lo que Jesús está diciendo es que si pretendemos que eso sea tomado como algo que está siendo tesoro en los cielos, o como una expresión de adoración a Dios, o como una construcción que va a pasar el fuego, no nos equivoquemos, dice Jesús. Porque ustedes van a invitar a alguien que después los va a invitar y esa fue la recompensa. De alguna manera no es nada extraordinario, no es nada sacrificial, no es nada que vaya más allá de lo que hacen también los no creyentes. Digamos, los no creyentes se reúnen en familia para celebrar cumpleaños y todo. No. Si quieren hacer algo que contenga un tesoro eterno y que reciba recompensa en los justos, denles, inviten, hospeden, llamen a comer a los que no pueden devolvérselos, que era precisamente lo que Gayo hacía con los misioneros.
O sea, él no lo hacía porque después los misioneros a veces en el evangelio, digamos, confundimos y obviamente no estoy negando la importancia de la comunión y del pasar tiempo juntos, pero a veces, hermanos, nos reunimos y comemos en casas como hermanos y celebramos a veces aniversarios, fiestas, cumpleaños, pero no hay un enfoque en la edificación, no hay un enfoque en la expansión del evangelio, no hay un enfoque en el evangelismo. ¿Está mal? No. ¿Es espiritual? ¿Tiene recompensa eterna? Tampoco. No es que esté mal, pero es que no es algo que pueda decirse, porque celebramos el cumpleaños de tal hermana o le celebramos el cumpleaños al pastor, ya hicimos tesoro en los cielos y ya obedecimos que estamos ofreciendo sacrificios aceptables a Dios. No, 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 no. Los sacrificios aceptables a Dios sí incluyen hacer el bien, pero no incluyen el nada más, el hacer algo que parece bien, pero que no es sacrificial, que no va más allá de lo normal, de lo que también hace el mundo. Ese es el punto de Jesús. Ahora, cuando el autor aquí está mencionando ángeles, practican la hospitalidad, porque quién sabe si pueden hospedar ángeles como les pasó a Abraham y a Lot. Lo que le está diciendo es consideremos no solo la bendición como anfitriones que podríamos tener al recibir a alguien que necesita refugio y comida, al colaborar con las necesidades de alguien más, sino también la bendición espiritual que puede portar ese hermano que tal vez no nos va a traer algo material, pero que puede ser de bendición espiritual para nuestra casa. Y es algo que hemos vivido, hermanos, que hemos visto testimonios donde hay gente que tiene una necesidad espiritual y Dios lleva a alguien, las personas le abren la puerta de su casa y Dios a través de esa persona lleva una palabra, lleva un ánimo o sucede también de alguna manera un milagro. Eso es lo que está mostrándonos el pasaje. Verso 3, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hermanos, la primera manera de mostrar el amor es hospitalidad, darle algo a alguien que no puede recompensarnos. La segunda manera es pensar en los presos y maltratados. Una posible traducción de este verso podría ser, recuerden a los presos como si estuvieran presos junto a ellos y de los maltratados como si ustedes estuvieran sufriendo corporalmente. Cuando el autor dice ustedes mismos están en el cuerpo, algunos lo han malentendido como, están en su cuerpo y su cuerpo es una cárcel porque no puede volar su espíritu. No, 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 no. Él se refiere a estar en el cuerpo de Cristo, a pertenecer a la iglesia. Y el punto del autor es que en la iglesia, cuando unos sufren, otros también somos afectados espiritualmente, aunque no nos demos cuenta. Vayamos a 1 Corintios 12, del 25 al 27. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Eso es lo que el autor está diciendo. Acuérdense de los que sufren porque ustedes son miembros con ellos. Cuando desarrollamos la mentalidad de cuerpo, si otros creyentes están siendo perseguidos, nosotros debemos de sentirnos afectados y si otros están recibiendo victoria, nosotros debemos alegrarnos también. Los cristianos compartimos nuestra fe, compartimos nuestro camino, compartimos nuestra meta, pero también compartimos un peligro común, el ser perseguidos, el ser entretenidos, el ser atacados por el enemigo. Obviamente el autor no está descartando a los presos en general, pero en realidad aquí el autor se está refiriendo a los que específicamente estaban presos por causa del evangelio, lo cual era algo común. El amor fraternal, aquí está hablando del amor entre hermanos. No quiere decir que no amemos al mundo, pero aquí lo que le agrada a Dios primero es que amemos a los hermanos, como dice Gálatas 6:10. Hagamos bien, pero especialmente, primeramente a los de la familia de la fe. En nuestro tiempo, hermanos, esto también sería un llamado a orar y apoyar a la iglesia perseguida, a cuidar del huérfano y de los que tienen capacidades diferentes.
porque dice de los presos, pero dice también de los maltratados. Y al mencionar la palabra maltratado, es una palabra que él usó cuando habló de la fe de Moisés y dijo, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios. Pero acordémonos que Moisés es una sombra de Cristo y Cristo también asumió un cuerpo a nuestra semejanza en el cual fue tentado en todo y maltratado por muchas experiencias y por muchos fariseos y personas, llegándose a llamar varón de dolores y experimentado en quebranto. Él mismo fue tentado en el sufrimiento y por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Por qué? ¿Por qué nos llama el autor a acordarnos de los maltratados? Porque nos enseña que alguien que ha atravesado por el dolor puede compadecerse del que está atravesando por el dolor en este momento. Hermanos, aquí no podemos dejar de mencionar el paralelo que hay entre el verso 2 y verso 3 con Mateo 24, 35 y 36. Algo interesante es que este pasaje es posible que lo tenga en mente. Jesús habló de cuando Él venga en su gloria, cuando Él venga en el día del juicio. Él acaba de hablar del juicio en el capítulo 12, versos 27, versos 26. Por ahí Él habló de cómo Dios va a hacer temblar la tierra, Dios va a remover las cosas movibles, pero cuando eso pase, Cristo va a venir en toda su gloria y va a reunir a las naciones y va a poner a unos a su derecha. ¿Y cuál es la característica de los de su derecha? Les va a decir, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. Esas son las cosas que incluyen la hospitalidad. Hospitalidad es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y recibir al forastero. Eso es hospitalidad. Verso 36 sigue diciendo, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Estar desnudo y estar enfermo es ser maltratado y estar en la cárcel es ser preso. Entonces vemos cómo el autor está conectando a quienes Jesús va a premiar con la necesidad que tenemos de vivir, de practicar el amor fraternal a través de la hospitalidad y a través de recordarnos y de apoyar a los presos y a los maltratados. ¿Por qué debemos de vivir en amor? Porque solo las acciones que surjan desde el amor verdadero, desde el amor incondicional, desde el amor sacrificial, no desde el amor recíproco similar al mundano, no, desde el amor que marca una diferencia, permanecerán cuando venga el día del juicio. Serán tesoro en el reino de los cielos. Y la siguiente pregunta es, ¿a quiénes podemos mostrar el amor? A cualquiera que tenga hambre, sed, soledad, enfermedad y cautividad. Hermanos, hoy hay cristianos que están presos, no solamente por la persecución del otro lado del mundo, sino también de cautividad. Hay cristianos que su maltrato es causado por un cáncer, por una enfermedad, por una incapacidad, y tenemos que estar pendientes de ellos. Si no hay una demostración de amor hacia los demás, nuestra confesión cristiana son palabras vacías. Debe cuidar de otros el creyente, pero también debe cuidar de sí mismo, de su testimonio y de su propia santidad. Y así el autor pasa a continuación a mencionar, a tratar dos grandes peligros, los dos ídolos más comunes, quizá con los que el ser humano lucha, el sexo y el amor al dinero. Y entonces, el verso 4 no se ha desconectado del tema del amor, pero empieza también a tocar un tema de peligro. Verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, también debemos estimularnos al amor promoviendo la fidelidad y la honra dentro del hogar. El llamado aquí es: no seas candil de la calle y oscuridad de la casa. El creyente debe amar a su prójimo, pero el prójimo más cercano es el cónyuge primero. Honroso sea en todos el matrimonio. La palabra honroso es preciado, de alta estima, de alto valor. De hecho, es la palabra que se usa para piedra preciosa. Que tu matrimonio sea una piedra preciosa. De esas piedras preciosas, yo no sé si usted ha tenido una piedra preciosa, pero quien ha tenido una piedra preciosa, yo estoy seguro que lo cuida, que lo guarda, que lo estima, porque es algo valioso. Eso es lo que el autor nos está diciendo. Valoren como algo de alta estima el matrimonio. Y luego dice,
y el lecho sin mancilla, y luego explica que es un lecho sin, una cama sin contaminación, que es sin fornicación y sin adulterio. Hermanos, en el mundo antiguo la inmoralidad sexual era muy aceptada en la sociedad y de hecho no había mucha expectativa de que existiera fidelidad entre el matrimonio. Lo que el autor está diciendo es, los cristianos deben de marcar la diferencia en ese aspecto. Yo quiero enfatizar que el punto más importante para Dios es la fidelidad a la pareja con la que se ha decidido construir un hogar. El cristiano comprende también que su matrimonio es una imagen de la relación de Cristo con la iglesia, por lo que honrar el matrimonio es también honrar uno de los símbolos de nuestra salvación y por eso es un asunto de alta importancia. El autor termina el verso diciendo, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y aquí quiero explicar que un fornicario y un adúltero es alguien que se caracteriza por cometer constante y continuamente fornicación. El cristiano no está libre de en algún momento caer, pero sí debe de cuidarse que no sea una característica de vida. Hay creyentes que han cometido adulterio, pero se han arrepentido, han confesado. Dios perdona, pero hay gente que le da lo mismo y sigue viviendo en adulterio. Eso es a lo que el autor se está refiriendo. Hay que recordar aquí que fornicario fue la palabra también que él usó para calificar a Esaú, que fue alguien que fue fornicario, pero en el sentido espiritual, al menospreciar aquello que Dios le había dado. Y tiene que ver con eso, ¿verdad? El que fornica es el que menosprecia lo que Dios ha establecido como fuente de placer sexual, el matrimonio, ¿verdad? Algo interesante es que Pablo califica con esta palabra a falsos creyentes. Vamos aquí a 1 Corintios 5, del 9 al 11. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo o a los avaros y estafadores o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Entonces hay falsos hermanos que se caracterizan por ser inmorales. No me estoy refiriendo a los que no son creyentes y son inmorales, eso es normal que lo sean, pero no se junten con el que llamándose hermano en realidad no lo es, porque es obvio que toda su vida está construida sobre inmoralidad, avaricia, idolatría y un montón de cosas. Lo interesante es que más adelante en este mismo pasaje Pablo sigue diciendo Dios juzga a los que están afuera, y puede ser que el autor esté conectando aquí lo que Pablo dice, Dios juzgará a los inmorales y a los fornicarios. Entonces, ¿a quién va a juzgar Dios? A los que no son creyentes. Obviamente los va a juzgar conforme a sus pecados, porque nuestros pecados fueron juzgados en la cruz a través de Cristo. Y aquí recordamos lo que Jesús dijo, ¿verdad? Hay gente que su característica es caminar en pecado y no se arrepiente y no se convierte, entonces tómenlo por gentil y publicano. Otra de las advertencias que Pablo nos hace respecto a la fornicación, o encontramos en 1 Corintios 6 del 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La razón que Pablo nos da para huir de la fornicación es recordar que nuestro cuerpo fue comprado por Dios. Hay quienes dirán, yo hago con mi cuerpo lo que quiera. No, si eres creyente, si de verdad eres creyente, tu cuerpo es de Dios y no puedes pecar contra tu propio cuerpo. Y lo que Pablo está tratando de hacer aquí es mostrarnos que sí, obviamente, los mayores pecados son los que dañan al prójimo, son los que afectan al prójimo, pero el autor quiere también que entendamos
que también debemos de cuidarnos a nosotros mismos, que también fornicar es pecar contra nuestro propio cuerpo, porque es exponerlo a contaminación, y por esa esa es la razón por la cual debemos huir de la inmoralidad sexual. Hermanos, la inmoralidad sexual es generalmente una expresión de egoísmo que elige el placer temporal, menospreciando la relación de pacto tanto con Dios como con el cónyuge. Y es altamente peligrosa porque puede ponernos en el riesgo en el que estuvo Esaú, impedirnos alcanzar la gracia de Dios. No podemos importar que a Dios le importa el pecado, pero ¿por qué Dios le importa el pecado? Porque le importan las personas, porque el pecado a Dios no lo afecta, nos afecta a nosotros. Y eso es lo que el autor quiere recordarnos. Por supuesto, también no debemos olvidar que encontraremos a Dios como juez, pero en primer lugar debemos recordar que somos llamados a amar, y amar a la pareja es también sumamente importante para Dios. Y el que no está todavía casado, de alguna manera, una razón posible para guardarse sería el amar a esa pareja que está esperando en Dios. Obviamente primero el amor a Dios, pero también lo podría ser como una expresión de amor para la persona por quien está orando o esperando en el Señor. Entonces, el autor nos empezó hablando del amor y luego nos pasa a hablar de otro peligro, pero desde el punto de vista positivo, el siguiente punto es vivamos en contentamiento. Y pasa a hablar del amor al contentamiento. Verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Muchos escritores judíos antiguos señalan como los principales peligros que llevan a la idolatría y que alejan a alguien de Dios, la lujuria y el amor al dinero. Ambos están enraizados en el amor al placer y ambos son muy comunes en nuestros tiempos. De hecho, en los 10 mandamientos, el mandato a no cometer adulterio va seguido del mandato a no robar. Entonces vemos la lujuria seguida del amor al dinero como algo que también está conectado y como dos cosas que también son altos peligros, siguen siendo altos peligros para nosotros y para la iglesia. Sin avaricia es sin amor al dinero. La avaricia es el amor al dinero. Se podría decir también sin anhelar mucho más de lo necesario. De hecho, son características del que es llamado a ser anciano. En 1 Timoteo 3:3, Pablo dice, no debe ser dado al vino, pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, y usa la misma palabra. En Mateo 6:24, Cristo nos dijo que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Para Cristo, el amor al dinero y el servicio a Dios son mutuamente excluyentes. Si servimos y confiamos en Dios, el dinero no va a ser nuestro Dios. El autor dice, contentos con lo que tenéis ahora. Tienen a Dios, están en la gracia, tienen los privilegios de estar en el nuevo pacto, tienen la condición para vivir contentos. Vayamos aquí a Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vean el contexto. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Puedo estar contento en pobreza como en prosperidad. Puedo estar saciado como tener hambre, porque todo lo puedo en Cristo. Cristo me fortalece para que el hambre no me deprima, para que la pobreza no me desanime, para que la escasez no me haga caer en temor. No. Él me fortalece y me permite vivir en cualquiera que sea la situación. Ese es el contexto en el que debemos de entender este pasaje. 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron
de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermanos, estar contentos con lo que tenemos ahora lo alcanzamos cuando entendemos las riquezas a las que tenemos acceso a través de Cristo, cuando entendemos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Estar contentos con lo que tenemos ahora es entender y tener la certeza de que hay una ciudad que tiene fundamentos, construida por Dios, a la cual avanzamos en nuestro peregrinaje. Es recordar que nuestro paso por esta tierra es pasajero, es temporal, que la situación de pobreza, de enfermedad, de necesidad es temporal. Cuando olvidamos eso, entonces caemos en un afán por querer enriquecernos, por querer tener un seguro para el futuro. Eso se vuelve un lazo que ha hundido a muchos en la ruina y en la perdición, dice Pablo. Y a muchos otros los ha extraviado de la fe y se han terminado torturando con muchos dolores. Carlos Spurgeon y John MacArthur, ellos dos dicen: he oído cualquier confesión de cualquier pecado, pero nadie ha venido a mí a confesarme, quiero confesar el pecado de amor al dinero. Hermanos, es algo que no tan fácilmente reconocemos, es algo que no tan fácilmente confesamos. Creemos como algo, no, yo tengo que preocuparme por mi familia, por mi futuro y todo, pero sinceramente es algo que nos afecta a todos. En niveles diferentes, sí, pero nos afecta a todos. Y los casos que vemos en la Escritura de amor al dinero son casos de fines muy tristes. El joven rico se perdió de ser seguidor de Jesús por el amor al dinero. Ananías y Zafira fueron muertos inmediatamente por amor al dinero, y vemos que estos de quienes Pablo le habla a Timoteo tuvieron finales catastróficos. Entonces debemos de examinar nuestro corazón y pedirle al Señor que nos ayude a despojarnos del amor al dinero, de la avaricia, que seguramente hay, quizá en menor o mayor grado, pero seguramente hay ahí un poquito de amor al dinero en cada uno de nuestros corazones, y buscar crecer en este contentamiento de estar tranquilos con lo que Dios nos dé de comer y con lo que Dios nos permita. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, debemos de vivir confiados en que Dios tiene cuidado de nosotros y Dios debe ser la fuente de nuestra seguridad. ¿Cuándo dijo Dios: no te desampararé ni te dejaré? Se lo dijo al pueblo de Israel a través de Moisés en Deuteronomio 31:8. Sean firmes y valientes, no tengan temor, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Más adelante en el verso 8 les vuelve a decir: el Señor tu Dios irá contigo, no te dejará ni te desamparará. A Josué, más adelante, Dios le habla y le dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe qué es lo interesante? Que el pueblo que recibió la palabra, no te dejaré ni te desampararé, tanto el pueblo de Israel como Josué, eran pueblos que estaban llamados a entrar al reposo. Y el autor está citando estos dos pasajes que se relacionan con uno de sus mensajes de la carta. Procuremos entrar en el reposo de Dios, como nos lo dijo en Hebreos 4, pero en el 4:8 nos recordó que Josué no fue el que le dio al pueblo el reposo, porque Dios habló de hoy. Entonces, lo que el autor está diciendo es que no vamos a poder entrar al reposo si tenemos amor al dinero. El amor al dinero puede ser un gran impedimento para entrar al reposo de Dios. Entrar al reposo al que Dios nos quiere llevar en Cristo implica la necesidad de aprender contentamiento, de caminar en contentamiento, de hacer de Dios la fuente de nuestra seguridad, de hacer nuestras las palabras, de recordar una y otra vez: Dios dijo que no me dejará ni me desamparará. Dios dijo que no me dejará ni me desamparará. Eso me anima a llegar a la meta, eso me anima a seguir avanzando, eso me anima a entrar al reposo. ¿Por qué no puedo ni siquiera pensar que no voy a terminar la carrera? Porque si yo me apoyo en Dios, Él no me dejará ni me desamparará. Obviamente ese no te dejaré ni te desampararé está conectado con fortalecerse el Señor, con depender de Él, con que Dios esté conmigo. Porque a Josué, en todas las veces que Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. La fuerza no proviene de la determinación de Josué, sino de la presencia de Dios con Josué. Y lo mismo es con nosotros.
Verso 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, el Señor es nuestro ayudador. La primera línea hace de Dios su enfoque y de la relación con Dios. La tercera línea menciona a su oponente consciente de la amenaza. Hay un hombre que me quiere dañar, hay un hombre que me puede hacer algo, pero la segunda línea responde en fe ante la situación que está viviendo. No temeré, no temeré. ¿Por qué? Porque si comparo a Dios con el hombre, la capacidad del hombre es mínima. La capacidad de este mundo, de este gobierno, del sistema de maldad, se queda muy corta con el gran poder del Señor que me ayuda, del Señor que me sostiene. Aquí estamos citando el Salmo 118 para leerlo en su contexto. Vamos al Salmo 118 del 1 al 8. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora a la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Entonces vemos que en primer lugar el salmista está agradecido con Dios, reconoce la misericordia de Dios, ha pasado por angustia en el verso 5 y ha clamado a él, y ahí viene el verso 6 que es el que el autor de Hebreos está citando. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y luego el autor nos termina diciendo, el Salmo nos sigue diciendo, es mejor refugiarse en el Señor que refugiarse en el hombre. O sea, él ha comprendido que Dios lo ama, él está siendo perseguido, pero ha decidido refugiarse en el Señor porque el Señor lo libra del temor al hombre que lo está amenazando actualmente. Hermanos, el creyente es alguien que está buscando la libertad del amor al dinero y del temor a la muerte, porque entiende que el Señor es su ayudador, que el Señor está a su favor, que el Señor está de su lado, que es amado por Dios. Y algo interesante es esa constantes citas que el autor hace de la palabra, y lo que el autor está haciendo es invitarnos a vivir la palabra, citar la palabra, es como diciéndonos, hermanos, acudamos a la palabra y hagamos la nuestra, acudamos a los salmos y hagamos los nuestros, acudamos a Deuteronomio, a Josué y hagamos nuestras esas palabras. Y esa palabra, él la conecta con el siguiente punto, y el último punto del mensaje de hoy es: valoren la predicación fiel de la palabra de Dios, o vivan en continuo aprendizaje a la palabra. Y en el verso 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, aquí la palabra pastores es el griego eugomenón, que significa líder, dirigente, principal, guiador, pero la invitación que nos hace aquí es amar la palabra, invitándonos a recordar el ejemplo de los que por estudiar y enseñar la palabra fueron transformados. No es un llamado a ser esclavos del pastor, no es un llamado a someternos a ningún sistema de control, es un llamado a considerar el ejemplo y la fe de los líderes para poder imitarles, de esos líderes cuya autoridad deriva exclusivamente de la palabra que ellos proclaman y predican. No hay otro fundamento seguro para la posición de liderazgo. El liderazgo de una iglesia debe de caracterizarse porque habla la palabra de Dios. Su autoridad debe provenir de su conocimiento y exposición de la verdad revelada por Dios en las Escrituras. De hecho, hermanos, la palabra predicada es el medio que Dios ha designado para la instrucción y fortalecimiento de su rebaño, así como para la salvación de las almas. Dios es el que salva, pero ha decidido hacerlo por la predicación de la palabra. El Dios que habló en otro tiempo por profetas, ahora habla por su Hijo a través de la predicación y de la enseñanza de los ministros que Él ha constituido en su iglesia. ¿Por qué? Porque el Hijo que descendió cuando ascendió para llenarlo todo, constituyó predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ministros que predican la palabra de Dios desde
diferentes énfasis, pero ese es el medio que Cristo designó para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El verso 7 sigue diciendo: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Y lo que está diciendo es, si predica la palabra es lo más importante, pero vean que también su conducta predique la palabra que su boca predica. Y si su conducta predica igual que lo que sale por su boca, imiten su fe. Lo que el autor está diciendo es que lo que caracteriza a un verdadero pastor es que habla la palabra de Dios, su conducta es santa y su fe y su fidelidad son evidentes. Esto nos recuerda el consejo de Pedro a los pastores. Les dice: pastoreen el rebaño de Dios, en 1 Pedro 5, 2 y 3. No por obligación, sino voluntariamente, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, no como teniendo señorío, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. El llamado a los líderes, hermanos, un líder llamado por Dios es llamado a mostrarle el camino a las ovejas y también a caminar delante de ellos, siguiendo al verdadero pastor, el gran pastor de las ovejas, que es Jesucristo. La Biblia no promueve el abuso de autoridad, pero también debemos de reconocer que la Biblia sí establece un orden. Así como no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a los hermanos, no podemos decir que estamos sujetos a Cristo si no hay alguien a quien nos sujetamos aquí en la tierra, si no hay alguien a quien le rendimos cuenta. Sujetarnos a Cristo implica respetar a los ministros que buscan ser fieles a la predicación de la palabra y que han sido delegados por Cristo para guiarnos en su iglesia. Verso 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y lo que está diciendo aquí es que el Cristo que los pastores han predicado es el mismo y no otro. Y este verso, si lo vemos aisladamente, parece desconectado del contexto, pero realmente está haciendo un vínculo entre el verso 7, donde se habla de pastores fieles que predican la palabra de Dios, y el verso 9, que habla de falsos maestros que traen doctrinas diversas y extrañas. Entonces, el punto de este verso es que el mensaje de Jesucristo que aprendimos de los primeros apóstoles y que nos han enseñado nuestros pastores, del Cristo que salva por gracia, por medio de la fe, es el mismo. Cristo no ha traído nuevas revelaciones ni nuevos métodos de salvación, santificación o glorificación. El mensaje que predicaron los pastores que proclamaban que Jesucristo es el Señor, que está siendo distorsionado por extrañas doctrinas y novedosas, no ha cambiado. Aunque los predicadores en el tiempo cambien, el mensaje del evangelio debe ser siempre el mismo. Pues la revelación ha sido inmutable. La dignidad trascendente de Jesucristo es lo que ha dado origen a la predicación del evangelio. Cuando él se presentó a los discípulos, él les dice: es necesario que el Cristo padeciese y resucitara y que se predicare en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. El mensaje no puede cambiar. Ese es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras. Jesucristo es el mismo ayer. Recuerda su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, su exaltación, es el mismo hoy. Recuerda su sumo sacerdocio en los cielos, su gracia disponible hoy, su intercesión continua por nosotros, y es el mismo por los mundos. Él permanecerá cuando el mundo venidero aparezca, porque su sacerdocio es eterno. Y allí pasa el verso 9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hermanos, la misma términa, doctrinas diversas y extrañas, doctrinas novedosas. Hay un constante llamado en el Nuevo Testamento a no dejarnos engañar. Jesús en Mateo 24:3 dice: miren bien que nadie los engañe. Efesios 4:14, Pablo dice: no sean niños que sean arrastrados por todo viento de doctrina. En Colosenses 2:8 dice: cuídense de que nadie los engañe con filosofías y huecas sutilezas. En Efesios 5:6 dice que nadie los engañe con palabras vanas. Siempre hay un peligro a ser engañados y tenemos que tener cuidado cuando oímos una enseñanza que suena novedosa. Hermanos, sospechemos. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo. Jesucristo es el mismo. A veces lo más sano como predicadores no es ser originales en cuanto a doctrina, sino
regresar a lo que históricamente la iglesia ha predicado. La razón por la que la enseñanza no puede ser nueva es porque Jesucristo no cambia. Y lo que vemos aquí es un contraste entre nosotros y ellos, y las doctrinas extrañas y la gracia de Dios como excluyentes. En el verso 7 hay una exhortación y en el verso 9 hay una advertencia. En el verso 7, recuerden, imiten, contrasta con la advertencia de no se dejen llevar, no se dejen engañar. En el verso 7 habla de sus pastores, los que ustedes han visto su vida, su testimonio. Ustedes saben que hablan desde la Biblia con predicadores extraños que predican nuevas doctrinas. Contrasta la palabra de Dios con estas doctrinas diversas y extrañas. Contrasta la conducta en el verso 7 con nuevas enseñanzas que no traen provecho a los que se han ocupado de ellas, y contrastan la fe con la comida. Y el punto es, la verdadera predicación se basa en una fe, porque es la fe el medio para la gracia y no en cosas tangibles, físicas, comidas o acciones. Hermanos, es algo común ver falsas doctrinas en el Nuevo Testamento. Pasó en Galacia, pasó en Colosas, pasó en Pérgamo, en Teatira, y ahora lo vemos entre los hebreos. Pero el autor claramente afirma que lo único que afirma el corazón es la gracia de Dios. Y quiero aquí que vayamos a 2 Tesalonicenses 2, 16 y 17. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Conforte, afirme vuestros corazones por gracia en toda buena palabra y obra. Hermanos, es la gracia de Dios la que confirma los corazones, no las comidas. Aquí obviamente, miren hermanos, aunque no sabemos exactamente cuál era la doctrina específica, las doctrinas más comunes son o diferentes formas de legalismo, salvación en base a obras, o cambiar la fe por tradiciones humanas, o antinomianismo, libertinaje, permisión al pecado. Y no son doctrinas fuera de la iglesia, son doctrinas que siempre se han dado dentro de la iglesia, porque el peligro siempre está dentro. Aquí no sabemos qué comidas son a las que se está refiriendo. Puede ser que tenga que ver con algunos judíos de la diáspora, invitaban las comidas sacrificiales de Jerusalén como para conectarse con las fiestas, y creían que a través de dicha comida participaban de la gracia de Dios. Si este fuera el caso, el mensaje del escritor sería: es inútil pensar que la gracia de Dios se encuentra en las comidas. La gracia de Dios se concede a través de la palabra de la promesa sobre la eficacia redentora de la muerte de Jesucristo, como él nos lo dijo en el 2.9, y a través de la oración, como lo dijo en el 4.16. Nosotros tenemos una mejor fuente de gracia, la fe, la palabra de Dios, los líderes que hemos tenido. Y termina diciendo que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y en la carta ya el autor ha hablado de lo que aprovecha. Y en el 4.2 de Hebreos dice: a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. La palabra aprovecha cuando va acompañada de fe, hermanos, y ahí la importancia de la fe. Y Juan 6, Jesús ha hablado de que el que no coma su carne y beba su sangre no tendrá vida eterna, y muchos se han ido, pero en el verso 63 se la aclara: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces él está diciendo: no es mi carne, no me malentiendan. Es un lenguaje figurativo donde lo que vivifica, lo que aprovecha es el espíritu que viene a través de mi palabra. La gracia de Dios es exhibida en Jesús como el verdadero alimento del corazón, quien por la gracia probó la muerte de todos, como nos dice Hebreos 2.9. El acceso a la gracia por medio del sacrificio de Cristo y por medio de la palabra de Dios, la única fuente de afirmación y seguridad para un cristiano que está cansado y desanimado. Como preguntas de reflexión: ¿qué tanto practicas el amor siendo hospitalario, intercediendo por otros, escuchando, exhortando, enseñando, ayudando al que tiene necesidad? ¿Buscas cuidar de los más débiles,
sufres con el que sufre, apoyas a otros en sus tribulaciones, amas honrando y siendo fiel a tu cónyuge y a tus más cercanos. ¿Cómo está tu nivel de contentamiento? ¿No será que batallas con el amor al dinero más de lo que te has dado cuenta? ¿Es tu convicción de que quien te sostiene, provee y defiende es el Señor? ¿Qué tanto amas la palabra de Dios? Valora la enseñanza de la palabra y examinas a quienes oyen de manera que busquen ser fieles a la exposición del texto bíblico en su contexto que glorifica a Dios y no al hombre. ¿Ha puesto Dios personas frente a ti para que puedas imitar su fe y su conducta porque es evidente que reflejan la palabra que enseñan? Analizas lo que oyes estando conscientes que podrían ser doctrinas extrañas que no edifican, sino que tuercen el mensaje de Dios. ¿Estás consciente de que el único medio para recibir la gracia es a través de la fe en la palabra de Dios? Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por instarnos a vivir, Señor, el servirte de manera aceptable en temor y reverencia. En primer lugar, te pedimos que nos ayudes a crecer en amor, a abundar en amor, Señor, que podamos ser hospitalarios, que podamos dar de comer al hambriento, sustentar, Señor, al que tiene necesidad, dar una palabra de ánimo, orar, Señor, por otros, animar a otros, exhortar a otros. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a dolernos con el que se duele, a defender a los más débiles, a los más vulnerables, a no olvidar, Señor, la parte del cuerpo de Cristo que está siendo perseguida. También ayúdanos, Señor, a caminar en pureza y en santidad. Guárdanos, Señor, de la lujuria y del amor al dinero. Haznos crecer en contentamiento, en fe, que la fuente de nuestra seguridad sea el hecho de que tú nos sostienes, de que tú eres nuestro ayudador, de que no nos dejarás ni nos desampararás. Y te pedimos también que podamos crecer en amor por la palabra, que toda nuestra vida tengamos el hambre de atender, Señor, la enseñanza de tu palabra, pero que también podamos analizar a quienes estamos oyendo, que estén predicando fielmente tu palabra, que podamos evaluar su conducta, imitar su fe, Señor, y guárdanos de ser engañados por falsos maestros o por falsos profetas, por aquellos, Señor, que tuercen la palabra de Dios para su propia perdición, pero también queriendo traer perdición a los que los oyen. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar en fidelidad hacia ti y afirma nuestro corazón con tu gracia por medio de la fe. En el nombre de Jesús. Amén.